la base de la base, pues es la tercer canasta del Canon Pali, que pues lamentablemente casi no se le hace difusión, casi no se conoce en esto, pues tenemos la fortuna de tener a Bhante acá porque pues Myanmar, los monásticos formados en Myanmar se caracterizan por pues, ellos manejan muy bien que trabaja el tema de procesos cognitivos, porque independientemente de la línea de pensamiento que cada quien tenga, el tema de los procesos cognitivos es común a todos. Si uno no sabe, si no entiende cómo funcionan estos procesos al momento del impacto sensorial, pues uno está sujeto, básicamente se vuelve un yoyo emocional, vive con el sistema simpático desbordado. Pues nuestra escuela aborda la propuesta del Buda desde el humanismo secular, es un tema no dogmático, no religioso, y de hecho es muy interesante ver que gran porcentaje de la Abhidhamma se soporta con lo que se conoce hoy en ciencias cognitivas, algo que yo vengo estudiando hace como 7 años. Es interesante, si uno lo lee sin tener esta base no lo capta, pero si uno lo lee, se da cuenta y de hecho es parte del material que utilizó Albert Ellis en el 55 junto con las propuestas helénicas para estructurar lo que él denominó la terapia racional cognitivo-conductual. Ese es como el formato en el que estamos, entonces pues yo ya le dejo el espacio venerable y les recomiendo que pongan mucha atención porque la información que van a recibir no es común recibirla. Mucha gente incluso está dentro de la práctica la desconoce. Venerable, entonces el espacio es todo suyo. Bien, gracias, gracias por la invitación, bienvenidos todos. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Se escucha muy Entonces, bien. Muchas bien, gracias. qué Muy bien, gusto estar maestro. aquí. Les comento que por el momento me encuentro en China, en Macao. Acá es ya de mañana, amaneció despejado el cielo. Y bueno, vamos a empezar con la exploración. Agradezco la invitación a la Fundación Mente en Orden y a la Orden también Zen y al venerable Zen Xian. Entonces, no hay muchísimo tiempo y lo que vamos a explorar, el tema que vamos a explorar es muy, muy amplio. Entonces, espero ser justo con el resumen que se va a dar, pero creo que el día de hoy vamos a poder tener más o menos una idea general de lo que es el Abhidhamma, la tercer canasta de enseñanzas del Buda, como comentó ahorita el venerable. Y bueno, las otras dos siendo el Vinaya, que es el código monástico o las reglas que una persona que quiere purificar y estabilizar y purificar su mente necesita llevar, del código ético que se enfocó más hacia los monjes, pero también hay muchas cosas que se toman para la práctica ética y moral de las personas laicas. Después tenemos la canasta de los sutras o de los discursos, donde el Buda explicó, independientemente con el individuo con el que se topó en aquel entonces, adaptó la enseñanza de lo que está contenido en el Abhidhamma para lo que la persona necesitaba. Y después está la canasta del Abhidhamma. Y el Abhidhamma es donde el Buda explicó la realidad tal cual es, ¿sí? Independientemente del individuo con el que estaba hablando. Voy a ahondar un poquito más en eso. Cuando el Buda encontraba, por ejemplo, si se encontró con un rey, habló con todo, en los discursos uno puede ver que enseñó a todo tipo de personas, edades, géneros y estatus sociales. Dependiendo de la persona con la que estaba hablando, escogió lo que la persona necesitaba en ese momento para su desarrollo, para dar el siguiente paso. En muchas de esas ocasiones el siguiente paso fue la iluminación, como ya lo sabemos. Entonces nuestro maestro define que los sutras o los discursos son como la prescripción. El Buda, siendo el médico de la mente, sabía lo que esa persona necesitaba y le dio justamente lo que necesitaba. Por eso a veces en los sutras encontramos que en uno se da una parte de una enseñanza, en otra parte de la misma enseñanza y después se tiene que armar. Bueno, nuestro maestro dice que el Abhidhamma es el campo médico.
y se explica cómo funciona la anatomía de la mente, cómo es la materia y cuál es la relación entre una y otra. Entonces, esas son las 3 canastas y tal como decía el venerable, si uno quiere verdaderamente entender los procesos cognitivos y cómo se relaciona nuestra mente con la realidad, en qué está fundamentada y todas sus funciones, la información, ya lo verán, voy a dar una breve explicación de lo que contiene el Abhidhamma. Es interesantísimo, es más parecido a la ciencia, de hecho, como tal, me gusta recordar mucho a lo que dice el Dalai Lama, que le gusta referirse al budismo en general como la ciencia de la mente, y concuerdo. Entonces, continuamos un poquitín. Abhidhamma, Dhamma, como ya sabemos, es la enseñanza o también se le refiere a los fenómenos naturales, a la naturaleza, la palabra Dhamma. Y Abhi significa alto o excelso o profundo, podemos decir, pero en este caso no es porque la enseñanza solamente sea alta, también en los suttas está contenida. Lo que es alto y especial es la metodología de explicación. Entonces, el Buda tomó la realidad de la conciencia y de la materia y, como ya comenté, independientemente de la persona que lo estaba escuchando, describió el tema, la materia, directamente en causas y efectos. Entonces, el Abhidhamma en eso se define en la explicación detallada de la realidad de la conciencia, sus causas, condiciones, características y funciones de la materia, y en pocas palabras es describir y entender cómo es que funciona la realidad tal cual es, causas y efectos. Y en esa parte es donde la ciencia contemporánea se casa maravillosamente, porque también la ciencia busca entender esas causas y efectos. Entonces, ya verán lo minucioso que puede ser. No vamos el día de hoy a entrar en muchísimo detalle en temas, pero algunos de ellos sí preparé para poder ahondar un poquito. Entonces, vamos comenzando. ¿Todos listos para comenzar un poquito la exploración de la anatomía de la mente, la realidad? ¿Listos? Listo, venerable. Sí, maestro. Es un placer estar aquí, que nos damos el tiempo y que se abran estos espacios. Muchísimas gracias. Vamos comenzando. Entonces, de entrada en el Abhidhamma, el Buda describió que en realidad no hay una sola realidad, hay 2 realidades, y estas son la realidad convencional y la realidad última. Entonces, en la realidad convencional es a la que estamos más acostumbrados, la donde tenemos nombre, donde somos algo de alguien, los conceptos, toda la realidad conceptual, todas las ideas donde tanto nos gusta habitar en nuestra mente, pasarlas a los demás, alimentarnos, aceptarlas, negarlas, etcétera. El nombre de las cosas, eso es una realidad a la que estamos más acostumbrados. La otra realidad, la realidad última, podemos entenderla que es la que buscan los científicos, entender claramente qué es lo que fundamenta la experiencia a nivel de conciencia y a nivel de materia. Entonces, para dar un ejemplo, como individuos, yo, por ejemplo, una persona puede llamarse Alberto. Entonces, Alberto tiene su familia, trabaja, etcétera, etcétera, significa algo para las personas que los rodean y toda su relación está fundamentada en las conexiones sociales que tiene, ¿cierto? A Alberto le gusta esto, etcétera, etcétera. Pero Alberto resulta que no es solamente Alberto, porque condicionado con la persona con la que esté en ese momento, por ejemplo, si Alberto está con su hijo, en ese momento Alberto es padre. Pero si Alberto está con su papá, esa misma persona, Alberto, es hijo. Y lo mismo sucede con su jefe es empleado y con sus empleados es jefe. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién es Alberto? Finalmente, ¿quién es Alberto? Si todo lo que conocemos de él está fundamentado con lo que se está comparando, con el contexto en el que está, entonces no vamos a poder tocar una realidad real o última. Entonces,
Más allá, tomamos a Alberto, sí está Alberto, ya entendimos que eso es solamente conceptos que todos socialmente acordamos a través de la palabra de decir, Alberto es esto, tiene estas características, es hijo, padre, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, en la realidad de Alberto, hablando de su materia, del físico, sabemos que por ejemplo, va a hablar ahora de mí, soy yo, claro, pero en realidad esto es un cúmulo de músculos a nivel físico, es un cúmulo de huesos, tendones, nervios, órganos interiores, etcétera, sistemas y después órganos interiores. Y si ponemos, dependiendo del lente que tengamos en nuestro microscopio, si le aumentamos las X, empezamos a crecerle un poquito más, resulta que los órganos mismos y los huesos o los órganos están hechos de células, ¿cierto? Y esas células al mismo tiempo están hechos de moléculas y esas moléculas están hechos de átomos. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién de todos esos? El concepto, el nombre, la idea, mis relaciones, la materia, pero nos damos cuenta que con la materia cada vez, mientras más poderoso tenemos el ojo o el rayo X de la mente, nos damos cuenta que tiene cada vez más y más elementos que conforman uno sobre otro hasta que llegamos a los átomos y eventualmente hasta los átomos, fundamentado solamente de energías, ¿cierto? Estas energías surgen y cesan, todavía no entendemos bien a dónde se van cuando se van o de dónde vienen cuando vienen, pero bueno, ese movimiento está sucediendo. La naturaleza, podemos asentir, y esto el Buda lo contempló hace casi 2600 años, la naturaleza está hecha de elementos, de pequeñas partículas a nivel físico. Ahora, si esa es la realidad de la naturaleza, ¿y la conciencia, podremos decir que es parte de la naturaleza? Sí, ¿cierto? Lo que está dentro, aquí nada puede brincar tan alto que se salga de esto. Entonces, si la materia está hecha de unidades, ¿qué podemos decir de la conciencia? Bueno, el Buda nos explica que efectivamente la conciencia también tiene unidades de conciencia, o podríamos decir de una manera informal, átomos de conciencia. La conciencia también pareciera que es única, que es monolítica y que es el que yo tengo, mis ideas, pero cuando uno pone el microscopio en las ideas, resulta que la mente, al igual que el cuerpo, también tiene sistemas, sus sistemas tienen órganos, y esos órganos tienen partes y es hecho de células, átomos, y esos átomos de energías, ingredientes esenciales. Bueno, mi querida familia, eso es lo que el Buda explicó en el Abhidhamma. La anatomía de la mente, o podríamos decir, la anatomía de la realidad. Entonces, sistemáticamente toma cada uno de esos elementos y los empieza a explicar para después, una vez como con toda materia, primero ya que se tienen los elementos necesarios, se empiezan a explicar sus funciones. Y es ahí donde se pone interesante y empezamos a darnos cuenta que en realidad a lo que le llamo yo, no estaba tanto ahí. Solamente una manifestación de muchas funciones, basados en la biología, basados en la química, en la física y el flujo de la conciencia. Entonces, no es algo fijo, es algo que está surgiendo y cesando, y esos ingredientes vamos ahondando un poquito más. ¿Todos estamos bien? ¿Vamos bien todos? ¿Seguimos? Bien, queridos. Entonces, continuando con esos ingredientes, vamos a darle un pequeño vistazo a cuáles son esos ingredientes. Resulta que dentro de todas esas unidades de conciencia hay familias, hay diferentes tipos y cada uno de esas familias se generaron por sus cualidades o por sus funciones. Bueno, esas unidades de conciencia, así como los átomos, también están hechos o fundamentados en diferentes energías o ingredientes. Los átomos en energías y las unidades de conciencia con ingredientes mentales. Mi querida familia, el Buda solamente describió y dice, y cuando uno contempla, no es difícil observarlo directamente, sorprendentemente solamente hay 52 ingredientes mentales. Solamente hay 52 de ellos, y yo cuando la primera vez que escuché el número me sorprendió un poco, ¿cómo es posible que toda la experiencia se pueda definir en ellos? Pero recordemos que las combinaciones que se pueden hacer entre esos 52, pues es a lo que le llamamos vida, a lo que le llamamos realidad. Y hay muchos elementos
que son neutros, por ejemplo, como por ejemplo, si habláramos de cocina, por ejemplo, ¿cuántos platillos llevan sal? Un montón de platillos llevan sal. ¿Cuántos platillos llevan agua o se necesita el agua como ingrediente para cocinarlos? Hay algunos ingredientes que son más predominantes y también tienen familias. Entonces, antes de continuar y para entender la metodología didáctica que como maestro, la verdad, el respeto a través de los años, el respeto que surge a través del venerable maestro, el Buda, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, homenaje al gran maestro, su capacidad pedagógica y su metodología didáctica es verdaderamente admirable. Yo me imagino que ya muchos nos lo hemos visto y los invito a que lo contemplen, no solamente la materia, sino cómo lo enseñó. Dentro de cómo lo enseñó, hay cuatro dispositivos definitorios, así se traduce, 4 cualidades o 4 maneras de definir un elemento. El Buda dijo que claramente que si cualquiera de nosotros desea entender algo totalmente o en la profundidad, necesita saber 4 cosas de esa materia o de ese objeto que uno desea entender. Entonces, la primera cosa que uno debe de entender de aquello que uno debe saber de aquello que quiere entender son sus características, dijo el Buda. Una vez que sabemos sus características, necesitamos saber cuál es su función, qué es lo que hace aquello. Después necesitamos saber cómo se manifiesta, su manifestación, y para entenderlo en totalidad, aquello que deseamos, es cuál es su causa próxima. Teniendo esa información, su característica, su función, cómo se manifiesta, su manifestación y su causa próxima, uno puede acercarse con bastante seguridad a entender algo a profundidad. Bueno, esa metodología el Buda la utilizó para todo lo que enseñó. Si era un ingrediente de la conciencia o una partícula de la materia, los funcionamientos, las prácticas y las relaciones, todo lo explicó bajo ese lente. Entonces ya se pueden ir dando cuenta el detalle que se genera a través de estar entendiendo los ingredientes de la vida, los ingredientes de la realidad, con ese nivel de detalle y con esa metodología tan firme. Entonces, voy a tomar un solo ingrediente de todos ellos, que yo creo que todos lo conocemos, de vez en cuando nos visita, y puede ser la impaciencia, la aversión o la ira, por ejemplo. De vez en cuando algo no nos gusta y la mente se tensa y ya se pone en alerta o a la defensa. Entonces, vamos a explorar el ingrediente de la ira, que en Pali se le dice dosa. La aversión. Entonces, si queremos entender ese ingrediente, vamos viendo las 4 características definitorias. La característica de la ira, de la aversión, en todos sus niveles, que tiene muchos niveles, pongamos el ejemplo del fuego. El fuego es fuego si lo prendemos en un cerillo o su cualidad de fuego es la misma del incendio que está en la montaña, ¿cierto? Pero su cualidad es exactamente la misma, su función es la misma. Entonces, puede ser pequeñito o grande, lo mismo sucede con la ira. Puede ser desde la impaciencia, la tristeza, el aburrimiento, hasta la cólera o la ira, la explosión. Entonces, la característica de todo ello, en todas sus cantidades, es la característica de la fiereza, la ferocidad. Así se manifiesta. Inmediatamente, hasta nuestro cuerpo cambia cuando una persona está molesta. Las facciones faciales, el ritmo cardíaco, la respiración y el contenido mental. Y ahí es ahí donde se pone interesante. Cómo la naturaleza reacciona con sus movimientos y elementos. Bien. La función de la ira cuando está presente, lo querramos o no, lo sepamos o no, es la de expandirse y destruir aquello que la soporta. De la misma manera que el fuego, la ira se siente como fuego, ¿cierto? El fuego, su función es de expandirse y destruir aquello que lo soporta. El fuego justamente quema la leña que lo está soportando.
Lo mismo, mi querida familia, y sorprendentemente sucede con nosotros. En este caso, lo que soporta la ira es nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. La ira llega y quema de entrada nuestra estabilidad mental, quema nuestros estados más nobles, a nuestra temperanza, y al cuerpo obviamente también le hace un daño catastrófico. Agitando el corazón, una persona podría hasta morir de un enojo, generando químicos displacenteros, cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, y todo quema lo que lo sustenta. Esa es la función de la ira. La manifestación de la ira se manifiesta como persecución. Persecución del objeto que considera una amenaza o del objeto que lo está contradiciendo, o sea, la defensa, la pelea, el ataque. Dependiendo de la intensidad que tenga, ese tipo de violencia que incita a la ira, ya sea verbal o de pensamiento o hasta de acción, se manifiesta como ese tipo de defensa, pelea, persecución. Y la causa próxima, en este caso, va a ser el motivo o el objeto que se percibe negativamente. Esa sería la causa próxima para la ira, y también fundamentalmente, atención con esto, la capacidad que tenemos como seres humanos de molestarnos. Porque si una persona no tuviera capacidad de molestarse, por más insinuación o incitación, ofensas que recibiera, no podría, ¿cierto? Entonces, esa tendencia latente que todos tenemos, a nadie de nosotros se nos dio un curso de cómo enojarnos. O sí, cuando éramos chiquitos, nuestros papás nos dijeron, hijo, hija, te voy a dar una lección de vida. Mira, enojarse significa esto, pones la cara, frunces el ceño, agitas el cuerpo y gritas. Nadie nos enseñó naturalmente desde que nacimos, ya tenemos ese potencial. Esa es, a la profundidad, una de las causas próximas, más a nivel conceptual, lo que considera la mente, el objeto del cual siente threat, ¿cómo se dice? Aversión o amenaza, ¿cierto? Increíblemente, esas son la característica, la función, la manifestación y la causa próxima de la ira. Las sorpresas siguen llegando conforme el Buda va explicando cada uno. Estamos explorando solamente uno, sin irnos a ahondar más cómo se ejecuta, qué le hace al cuerpo, qué le hace a la mente, cómo la ira condiciona a todos los ingredientes neutrales que están alrededor de ella, y uno sigue dándose muchas sorpresas. Una de las sorpresas que uno va encontrando, por ejemplo, hablando de la causa próxima de la ira, es que el deseo a menudo puede ser la causa próxima también de la ira. ¿De qué manera? Cuando una persona está deseando algo, está pegado a algo, a una idea, a una situación, a una persona, y aquello que la persona no desea, no le sale, o alguien se lo arrebata, esa es lo que hace detona a la ira, en este caso, del deseo, el deseo mismo, que muchas de las veces lo podemos contemplar en nuestra propia experiencia, es lo que detona la ira. Cuando uno empieza a ver todas estas características, esas maneras en relación con los demás ingredientes mentales, se genera ¿cómo se diría? Se desnuda el drama de la vida. Se empieza a entender claramente por causas y efectos, contabilizado, cómo es que funcionamos, cómo es que funcionan los otros. Mi querida familia, con el estudio de todas estas características, eventualmente, hasta los estados mentales más complejos se entienden y salen las cuentas. Claro, porque uno puede ver qué es lo que lo fundamenta, cuánto hay de cada cosa, y el Buda no para ahí, sino que también eventualmente en la parte de la práctica da los antídotos para cada una de estas tendencias negativas, o la medicina que nos puede llevar a la mente de lo ignoble hacia lo noble. Eso ya lo veremos en un momentito más. Entonces, de esta manera, mi querida familia, con esa metodología, el Buda explicó todos los elementos de la naturaleza. Les recomiendo que le echen un vistazo, y les aseguro, como nos ha sucedido a nosotros, como me ha sucedido a mí, que después de la década o más años, uno sí continúa sorprendiéndose una y otra vez. La sorpresa no para. Porque dentro del entendimiento, mi querida familia, la sabiduría también tiene profundidades.
Por ejemplo, ahorita, si es que lo estamos escuchando por primera vez, alguno de los conceptos está entrando solamente y lo comprendemos a nivel intelectual. Pero eso, a la hora de que lo pongamos en la mesa de experimentación, lo empecemos a contemplar, pensar si es cierto o no, lo empecemos a aplicar en la práctica y lo confirmemos en la experiencia, mi querida familia, el entendimiento que tuvimos al principio, intelectual, de cómo funcionaba, qué era, etcétera, tienen unas profundidades increíbles. No vamos a parar de sorprendernos. Entonces, vamos a continuar. Hay poco tiempo, una sesión sería imposible. Les voy a recomendar, si alguien gusta explorar el Abhidhamma, se va a necesitar consistencia y paciencia. Mi querida familia, el universo es grande. Y en el Abhidhamma, el Buda lo explica. Elemento por elemento, en sus 4 realidades últimas. La mente, la materia, o sea, en la mente dividida en sus unidades de conciencia, los ingredientes mentales, la materia y el Nibbana. Va a requerir un poquito de tiempo y paciencia, pero es fascinante, los invito de todo corazón. Entonces, continuando, por ejemplo, vamos a tomar los ingredientes mentales. Perdón, ¿hasta aquí todos bien? ¿Todos bien? ¿Todo bene? Súper bien, muchas gracias. Bien, queridos, Espectacular. bien. Bien, continuamos entonces un poquito, ¿verdad? Energía hay y todo. Bien, entonces vamos explorando un poquito a las chetasikas, que son los ingredientes mentales, o sea, lo que fundamenta las unidades de conciencia. Todo esto surge y cesa, no es algo que cambia de una cosa a otra, sino que nuestra mente, esas unidades de conciencia, así como con nuestro cuerpo, los átomos están surgiendo, cesando, surgiendo y cesando, tan aparecen y desaparecen que mi mano, por ejemplo, ahorita está aquí y ahora está acá, ya no está acá. ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué ya no está acá? Porque ya desapareció de aquí y ahora está apareciendo acá. La muevo para acá y ahora, ¿por qué ya no está aquí? Porque ya desapareció de aquí y ahora está apareciendo, surgiendo y cesando, y así se va moviendo como los cuadros de una película, surge esa en diferente posición, surge esa, por eso es que se movió acá. Y de estar en este lugar a este, ya es un segundo más vieja. La mano, esa mano, ya es un segundo más vieja. Ahorita todos nosotros ya somos, no sé, 15 minutos o 20 minutos más viejos de cuando nos conectamos, ¿cierto? La materia se está moviendo, surgiendo y cesando de esa manera, y la conciencia también. La conciencia no es una, y es aquí donde nuestra ignorancia nos juega el truco de quererla ver como un yo, como algo sólido. Pero en realidad la conciencia son solamente estas unidades con diferentes características que surgen y cesan, y por eso digo yo pienso, y por eso decimos yo siento. Lo que experimentamos, o para ustedes, hoy en la mañana, lo que pensaron al despertar, al mediodía y ahora, ha sido un contenido, un movimiento impresionante, y no es que algo hubiera cambiado, hubiera tomado esas formas, sino que unidades diferentes, con ingredientes diferentes surgieron, y cuando nos sentimos de buenas, eran ingredientes positivos que generaban bienestar en el cuerpo y balanceaban los químicos, y cuando nos sentimos mal o tensos por cualquier cosa que sucedió, eran diferentes unidades de conciencia que ya pasaron. Ahora lo único que queda registrado es el recuerdo de aquello que pasó. Bueno, ¿qué es eso que se mueve? Vamos a explorar un poquito ahora con los ingredientes mentales. ¿Listos? Entonces, a los ingredientes mentales se le llama chetasikas en Pali, el idioma en el que enseñó el Buda, que es el que se hablaba en ese tiempo. Dentro de los ingredientes mentales podemos dividirlos en familias. Hay patrones. Entonces, hay ingredientes positivos, nobles, bellos. Hay ingredientes negativos, ignobles, horribles y que causan sufrimiento. Y también hay ingredientes neutros. Entonces, por ejemplo, para enumerar, para darnos una idea de qué ingrediente mental sería neutro, ponemos a la percepción. Nuestra mente puede percibir, entra información a través de los sentidos y puede percibir aquello. ¿Qué es lo que perciba, positivo o negativo? La percepción es neutra. La percepción solamente dice esto es esto y pasa la información a quien lo tenga que analizar. La percepción solamente dice placentero o displacentero. Eso es de una manera neutra lo hace. Por ejemplo, la intención también es otro ingrediente mental que es ocasional, no siempre está, no siempre queremos hacer algo.
a veces la mente está en un modo pasivo, y entonces esa intención, podemos tener intención de hacer el bien, éticamente hacer el bien, o éticamente negativo, hacer el mal. La intención, el ingrediente de intención de la mente que nos invita o incita a la acción, ya sea verbal, mental o física, es neutro. ¿Qué contenido ético tenga? No tiene que ver con él. Y otro ingrediente, que aquí es donde continúan las sorpresas, es la concentración. Es un ingrediente neutro. Normalmente todos consideráramos, y a veces cuando me toca hacer la pregunta en algún grupo, ¿qué creen? ¿Qué creemos que sería la concentración? Bueno, ¿la concentración es buena o mala? Por lo general decimos, no, claro que la concentración es buena. Pero ¿qué tal la concentración de un francotirador que está a punto de ejecutar, perdón por el ejemplo tan feo, pero que quiere ejecutar a alguien? Tiene una concentración impresionante, al grado de un conductor de Fórmula 1 o al grado de un neurocirujano, ¿cierto? Que tiene una ventana muy pequeña, un cardiólogo que tiene una ventana muy pequeña para que no se le muera a su paciente. La concentración que debe tener es la cantidad, es la misma que un francotirador puede tener, que su intención, ahí es donde ya entra la cuestión ética. La intención es diferente, pero mi querida familia, la concentración es éticamente variable. Uno se puede concentrar mucho para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces ahí lo que va a fundamentar va a ser la intención que está por detrás de esa concentración. Y aquí tenemos implicaciones prácticas, hablando de budismo. Porque muy a menudo se promueve la concentración como práctica meditativa, pero nuestros maestros, al menos he escuchado estas advertencias en los monasterios Theravada, y ellos dicen, cuidado cuando la concentración está sola, porque la concentración le da músculo a la mente independientemente de lo que esté pensando. Entonces yo me imagino que todos quizá hemos ya practicado o hemos escuchado a experiencias de otras personas, y muchas personas a menudo dicen, maestro, ¿qué me está pasando? Desde que empecé a meditar ahora me enojo más. Y el maestro dice, claro, estamos dándole músculo a la mente, ejercicio a la mente, pero estamos utilizando esa concentración, ese poder de la mente lo estamos utilizando para cosas negativas o éticamente nocivos. Entonces, claro, más concentración, la mente más agarra el objeto. Entonces, mi querida familia, necesitamos saber con quién se está asociando la concentración. La mejor compañía que nuestros maestros definen para una buena concentración es la pareja de la sabiduría. La concentración con la sabiduría, mi querida familia, es una combinación hermosa o benévola, potencializada. Estamos, a la hora de que estamos meditando y cultivando la estabilidad mental, ¿también estamos creciendo en sabiduría? Esa es una pregunta que debemos mantener presente, y nuestros maestros nos la invitan continuamente. La concentración necesita ir acompañada de sabiduría. Más poder, más responsabilidad. Bueno, etcétera, etcétera. Continuamos, mi querida familia. Entonces, ya vemos cómo los ingredientes neutros no podemos darlos por hecho como que son buenos. Depende de con quién se asocien, será el valor que van a tener. Entonces, dentro de esas familias, ya vimos los neutros, vamos viendo los negativos y los positivos. Empezando con los negativos, porque el Buda a menudo en toda su enseñanza, por lo general, empezaba con la parte negativa, porque es lo que tenemos que atender primero. Evita hacer el mal, practica el bien. Primero limpiamos la casa y después la decoramos. Llegar a una casa sucia y empezarla a decorar va a ser trabajo doble. Entonces, primero necesitamos limpiar la negatividad y después ordenarla. Entonces, dentro de los ingredientes negativos, ya todos los conocemos en experiencia, no hay nada que me tienen que creer de eso, no es acto de fe en ninguna medida. Podemos contar, son aquellos estados mentales que nos causan sufrimiento a nosotros mismos, que derrumban nuestra estabilidad mental, agitan a la mente, nos generan sufrimiento a nosotros y a las personas que entran en contacto con nosotros. Así podemos definirlos, cuál ingrediente es nocivo, negativo. Y todos los andamos cargando con diferentes niveles de habilidad, los sabemos direccionar, distinguir o no. Entonces, dentro de cuáles son ingredientes inhábiles, innobles o ruines.
que causan malestar para todos. Por ejemplo, la aversión, que ya la vimos hace rato, la envidia, que es, el Buda la describe como la incapacidad que tiene un individuo de tolerar que alguien esté en mejor situación que él o que ella, ya sea económica, en estatus, en etcétera, etcétera, en fama, cualquier cosa. La tristeza, por ejemplo, que también es de la familia de la aversión. Cuando una persona está triste, algo que sucedió no le gustó, la mente no ha digerido que haya sucedido, en vez es ira a fuego lento o ira fría, le llaman nuestros maestros, en vez de explotar hacia afuera, implosiona y se queda obsesionado a menudo con lo que sucedió. Un funcionamiento muy similar, pero proyectado hacia el futuro, también siendo de la familia de la aversión, es el miedo. Con el miedo también es de la familia de la aversión, porque algo que nos estamos imaginando todavía no llega, lo imaginamos negativo, la mente no hay atención plena, la mente lo toma como si fuera cierto, se le compra el paquete a la mente inmediatamente, entonces empieza a sentir todas esas sensaciones corporales y mentales que lo debilitan, lo congelan a la persona. Entonces podríamos decir que la tristeza es dosa proyectada hacia el pasado, y el miedo es aversión o dosa proyectada hacia el futuro. No me gustó, no quiero aceptar lo que sucedió, me dejó, se fue, se rompió, se lo robaron, se murió, no lo puedo digerir y estoy con algo que sucedió, o temoroso ante la incertidumbre del futuro. Todos esos detalles, mi querida familia, los describen los maestros, los describió el Buda, y eventualmente en práctica, ¿hay alguien aquí que pueda negar la existencia de esos ingredientes mentales? ¿O que alguien de nosotros que no los haya experimentado? Los animales los experimentan. Todo, entonces son parte de la naturaleza, tienen causas y efectos, sus funciones, características y causas próximas. Entonces, continuando, también dentro de los ingredientes akusala o innobles, estábamos hablando de los ingredientes, del ingrediente que empuja, el que no quiere, y el que quiere, el deseo, la avaricia, la lujuria, la seducción, el intentar encontrar la manera, etcétera, etcétera. La parte del deseo, la parte de la naturaleza que jala, una empuja y otra jala. Y esto me recuerda una enseñanza que dio el maestro de nuestro maestro, y dice magistralmente, dice, mira, la práctica que tienes que hacer es sencilla. Cuando experimentes algo, no empujes y no jales. Solamente está. O sea, no dosa, no loba, no aversión, no deseo. Entonces, bueno, mi querida familia, vamos ahora hacia lo positivo. Perdón, me faltó mencionar algo fundamental de los ingredientes negativos. Los ingredientes negativos, si algo hacen, es que lo primero que rompen es nuestro entrenamiento ético, nuestra ética y nuestra moralidad. En cuanto una persona está molesta, no se da cuenta, no lo sabe contener o redireccionar, inmediatamente la transgresión verbal, la ofensa, la división o hasta la transgresión física. Y con el deseo también, una persona con un deseo no controlado o excesivo puede llegar a robar o hasta violar, ¿cierto? Lo siento por los ejemplos, pero son parte de la vida. Abusar de otro. Entonces, una de las cosas que lo primero que rompe, y es otra de las características de los ingredientes negativos de la mente, es que rompen nuestra dignidad, nuestro pilar ético y nuestra moralidad. En contraste, los ingredientes positivos no solamente no lo rompen, sino que lo fortalecen. Son ingredientes que son placenteros a la mente, placenteros a las sensaciones corporales, y eso está medido bioquímicamente y a través de todos nuestros ritmos. El corazón se relaja, las frecuencias cerebrales mejoran, son de mayor calidad o frecuencia, no sé cómo referirnos a ellas, pero empieza a mejorar a nivel mental nuestro estado de ánimo, las acciones que se inspiran a través de ello, y las personas que entran en contacto con nosotros también se ven beneficiadas por esos ingredientes mentales. Ni los negativos, ni los neutros, ni los positivos nos pertenecen. Son solamente características de la naturaleza que, como ya mencionamos, surgen y cesan, surgen
y cesan, surgen y cesan. Cuando la mente está en positivo, surge y cesó, y en el segundo siguiente puede entrar al negativo. La mente tiene una velocidad impresionante. Entonces, dentro de todos conocemos los positivos, afortunadamente los tenemos ahí todos: la generosidad, el servicio, la compasión, la gratitud, la flexibilidad mental, la benevolencia o amor. Las ganas que tenemos de hacerle el bien a otra, de que otra persona esté mejor en mente y en cuerpo. Entonces, dentro de todos estos ingredientes, mi querida familia, hay una corona. La corona de la mente humana es la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿La sabiduría de qué? El saber qué. Entonces, los maestros describen que la sabiduría es el entendimiento profundo de la naturaleza en nuestro interior y en el exterior. Y su función máxima, el fruto mayor de esa sabiduría, es cuando logramos aplicarlo en nuestra vida, en vida, caminando, hablando, comiendo, estando parados, sentados, etc. Y esas acciones, utilizamos ese conocimiento para el beneficio común. Aquí es donde los maestros dicen que la corona de la mente humana está verdaderamente cumpliendo su función máxima. El entendimiento que tenemos real, más allá de la conceptualización e ideas que le podamos dar a la naturaleza, a la experiencia, entenderla en sus funciones básicas y utilizarlo eso para el bien común. Entonces, hasta aquí, mi querida familia, podemos ver las 3 familias generales de los ingredientes mentales. Si surge algún comentario o pregunta, si tienen algún papelito y lápiz, lo pueden apuntar, y si tenemos tiempo al final, algo que deseen explorar un poquito más, lo vemos. ¿Cómo vamos hasta aquí, queridos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Espectacular, muchas gracias. Bien, vamos continuando. Sí, preparé de esto, voy a construirlo un poquito más, que ya estamos viendo los elementos. Vamos a ver unos poquito más las familias ahora, y después un poquito de la función, que es donde más interesante se pone, hablando del proceso mental. Cómo es que la mente acomoda todo esto, cómo es que sucede y qué funciones tiene cada uno en el proceso cognitivo. Entonces, mi querida familia, si ya vimos las diferentes familias por sus cualidades, resulta que también dentro de estos ingredientes se ven como ciertos tipos de patrones. Y a pesar de que son 52 y uno podría mantener toda la información en la cabeza, se puede simplificar muchísimo. Entonces, estábamos con el microscopio viendo cada uno, ahora nos subimos a un globo y empezamos a ver la perspectiva desde arriba, y nos damos cuenta, y el Buda lo explicó, que hay en realidad 6 familias de ingredientes mentales fundamentales. 3 de ellas son nocivos, 3 raíces de toda la negatividad que existe en el mundo, en la conciencia de la mente, y 3 positivas. Y ambos son contrapartes. Entonces, por ejemplo, tenemos loba, dosa y moja por un lado, el deseo, la aversión y la ignorancia, y por el otro lado el Buda describe a loba, la no loba, o sea, el no deseo, a dosa, o sea, la no aversión, y a moja, la no ignorancia. Entonces, se balancean, son contrapartes, y si de un lado tenemos al deseo, en a loba tenemos a la generosidad, su contraparte, y es justamente su antídoto. Así como el agua y como el fuego no pueden existir en la misma cantidad, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Lo que haya más, gana. Si hay poco fuego y más agua, el fuego se apaga. Si hay mucho fuego y poca agua, la evapora, ¿cierto? Lo mismo sucede con los estados mentales, kusala o akusala, nobles e innobles. Entonces tenemos deseo y la generosidad en su contraparte, tenemos la aversión, la destrucción, y la compasión, el amor, la benevolencia, el servicio, el altruismo, y por el otro lado tenemos a la ignorancia y a la no ignorancia, o sea, el entendimiento, la sabiduría, la luz sobre la oscuridad. Entonces, en la experiencia, mi querida familia, esto que se está refiriendo el Buda somos nosotros, no es una teoría, no es algo que está afuera, por eso nosotros nos gusta llamarle la anatomía de la mente. Esto nos está describiendo a nosotros. El Abhidhamma es el manual del humano, el manual de la mente humana.
el manual de la realidad, podemos decirle, lo que somos nosotros. ¿O hay algún ingrediente de los que se han nombrado hasta ahorita que no contengamos cada uno de nosotros? ¿Cierto? Hasta los animales los contienen, no tienen conciencia de ello y es lo que nos diferencia a nivel de conciencia. Todo esto está surgiendo y cesando, no está cambiando. Un ingrediente mental no cambia de una cosa a otra. Surge y cesa y da paso a que otro surja. El deseo nunca se transforma en satisfacción. No. La función del deseo es desear. Esa es su naturaleza y así continuará siempre. Por eso es que es tan peligroso. O la aversión, etcétera, etcétera. Entonces, perdón. Una vez, perdón. Una vez ya tenemos una visión general de los ingredientes, ahora vámonos al proceso mental. Estos ingredientes y esas unidades de conciencia se organizan en patrones, no solamente surgen a random, como se dice, aleatoriamente, que nos surjan en la mente. Están fundamentados en sus causas, se relacionan con otros ingredientes mentales y podemos ver, y el Buda contempló claramente los patrones de comportamiento que tiene la mente. A esto se le llama proceso mental, witi. Por lo general, mi querida familia, la mente se agrupa en una unidad o en un proceso de 17 unidades de conciencia y ahorita ya vamos a ver qué tipo de funciones tiene cada una de estas conciencias. Entonces, hablando en términos generales, nuestra mente tiene dos modos. El de estar activa o el modo de no acción. Estar en neutral, no está teniendo acción. Tiene esos dos modos, activo, actividad o no actividad. A mí hay un ejemplo que me gusta utilizar mucho y es como el conducir un coche estándar, ¿cierto? Un coche de velocidades. Entonces, ya no hay tantos como antes, pero bueno, sabemos que la máquina está encendida, la mente está andando. Y mientras que la palanca está en el neutral, el coche no se mueve, ni con energía hacia el frente, ni con energía mucha o poca hacia atrás. No tiene ningún tipo de movimiento, ¿cierto? La mente está neutral. Esa sería su parte no activa. Cuando queremos mover el coche, ponemos el clutch, ponemos la primera, entonces el coche se empieza a mover. Si queremos incrementar la actividad en ese coche, y es aquí donde se pone interesante, ¿de qué hacemos? Metemos el clutch, sacamos la primera velocidad, siempre la palanca va neutral, siempre vuelve esa parte no activa y después mete la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedería si queremos ir al revés, o sea, en acusala hacia el frente, acusala hacia atrás. Necesita estar siempre la palanca, tocar base en ese neutral para poder hacer cualquier tipo de movimiento en cuestión de dirección y energía. Hasta aquí claros, ¿verdad? Bueno, esa misma manera de funcionamiento tiene nuestra mente. Esa parte neutral de la mente se llama bhavanga. El Buda lo describió como el continuo de vida. Cuando nuestra mente no está activa, no se muere. No quiere decir que no se muera, sigue viva, pero es lo único que queda. La energía necesaria para continuar prendida, pero no tiene ningún tipo de acción. Podemos decir hasta cierto punto, cuidado con este ejemplo, que la mente está dormida. No está realmente dormida porque sigue activa y viva, pero está simplemente en la no acción. Ahora, dentro de la parte activa, cada diferente unidad de conciencia tiene su función. Dentro de estas funciones de la parte activa, hay algunas unidades de conciencia que solamente reciben información, por ejemplo. No hacen nada, son activas de una manera receptiva, o sea, activo-pasivo, podemos decir. Ya está funcionando la mente, ya no está dormida, como decíamos en el Bhavanga, en el neutral, está activa, pero solamente está recibiendo. Y hay otra parte del proceso mental, de esas 17 unidades de conciencia, 7 de ellas son activas, están haciendo algo con el objeto que se recibió, que entró a través de los sentidos. Ahorita estoy dando solamente un panorama general y ahorita vamos a ver un proceso elemento por elemento para tener una idea general. Entonces, tenemos, la parte tiene la no acción y la acción, el neutral y el movimiento, y dentro del movimiento hay una parte sola, unas unidades de conciencia
pasivas que solamente reciben, toman un objeto y lo pasan, no saben qué es, solamente lo tomaron y lo pasaron, y otras accionan sobre ese objeto que recibieron, siembran semillas, en pocas palabras. Y aquí es donde empezamos a hablar de el fundamento o la creación del karma. Cómo es que nuestro potencial de acción empieza a plantar las semillas. Bien, queridos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Todos bien? Por aquí veo a algunos de ustedes. Bien. Entonces, cuando estamos en la parte activa, ahora vamos a ver, la mente ya despertó, estaba dormida, entonces en el proceso mental está en el bhavanga. Ese bhavanga, para que despierte, requiere de 3 unidades de conciencia. Cuando despertamos, nos sucede en la mañana, no simplemente estamos así, de repente ya despertamos totalmente alertas y tal. Despertamos y la mente está un poquito nubladita y aquí vamos al baño, etcétera, etcétera, nos vamos moviendo. Y si alguien nos habla en ese momento, decimos, ¿qué? La mente todavía no despierta bien. Lo mismo le sucede billones de veces por segundo a nuestra mente y le está sucediendo en este preciso momento. Esto que llamamos experiencia, escuchar, ver, entender, está haciendo todo ese proceso y billones de veces por segundo está yendo nuestra mente al neutral. Cada vez que cambia de velocidad o de contenido, pasa al neutral. Nuestra mente en este preciso momento está visitando su neutralidad billones de veces por segundo. La resolución de la realidad es impresionante. Entonces, cuando nuestra mente está dormida, requiere de 3 unidades de conciencia para, igual que nosotros, despertar hasta que ya está lista. Después, ¿qué fue lo que lo despertó? Fue que un objeto sensorial pudo haber sido un sonido, una visión, un olor, un sabor, una sensación táctil o un pensamiento, tocó a la puerta de los sentidos. Por ejemplo, tomamos un sonido, ahorita están escuchando mi voz, lo está haciendo su mente en este preciso momento. El objeto sensorial externo, la materia, o sea, las ondas de aire tocan la parte sensible del oído. Entonces, si la mente estaba despierta, la agarró dormida en el bhavanga, despierta, y hay una unidad de conciencia que su única función es voltear hacia la puerta. Eso es lo que hace, voltea y muere. Surge, cumple su función, que era voltear hacia la puerta de los sentidos, en este caso el oído, y cesa. Después, hay otra unidad de conciencia que genera la conciencia auditiva. Ya volteó la mente, se generó la conciencia, la mente escuchó, pero todavía no sabe lo que escuchó, y hay esa conciencia también cesa, ya la conciencia auditiva surgió y cesó, ya la mente ya sabe que sucedió, alguien tocó, está confirmado que alguien tocó, un sonido tocó en la puerta del oído. Entonces, después de eso hay una unidad de conciencia que le sigue y es la que lo toma ese objeto, y otra lo investiga, surge y cesa, lo investiga y pasa la información a la siguiente unidad de conciencia, que es la que determina. Un sonido tocó a la puerta, alguien volteó, alguien abrió la puerta, tomó el objeto, alguien lo investigó para empezar a darse cuenta qué tipo de sonido era. Por ejemplo, estas palabras que estamos escuchando están hechas de k, p, t, a, u, o. La mente está haciendo eso a una velocidad impresionante, tomando, de hecho, cada sonido o fracción de sonido para después, en otro proceso mental, juntarlo todo y saber y entender de lo que se está hablando. Entonces, una vez que esta parte ya lo tomó, lo investigó y otro lo determina, ya sabe lo que es la mente, todavía no conscientemente, ya lo verán después. Pero después entra la parte activa. ¿Qué es lo que hace nuestra mente con lo que percibió? Entonces, cuando esta parte activa son 7 unidades de conciencia que se repiten su acción, o sea, 7 veces se repite esa acción, es aquí, mi querida familia, donde se pone bien interesante, porque el color ético se va a dar en esta parte activa de nuestra mente. La realidad es causa y efecto, ¿cierto? Algunas cosas de lo que estamos percibiendo ahora son son efectos de nuestras causas previas, y a menudo las causas se generan
las causas se generan en el efecto y el efecto es la causa para una nueva cosa, ¿cierto? De hecho, así es la naturaleza. Causa-efecto, ese efecto se genera en la causa para otro efecto y en la causa para otro efecto, efecto-causa, causa-efecto, efecto-causa, causa-efecto. Entonces, en esta parte activa de la mente, el proceso que acabo de describir es la parte activa-pasiva de la mente. Solamente está recibiendo los efectos de las causas previas, los efectos de nuestra acción previa, los efectos de nuestro karma, del karma en sánscrito. Entonces, todos esos efectos se están experimentando, la mente solamente los recibe y nosotros ahora con lo que la mente ya recibió va a generar nueva acción, o sea, plantar nuevas semillas de karma que eventualmente nos darán más efectos que los vamos a experimentar en el futuro. En pocas palabras, plantamos semillas de un fruto dulce, recibimos frutos dulces. Plantamos semillas amargas, vamos a recibir invariablemente frutos amargos. Hacemos el bien, experimentamos el bien en el momento inmediato y en el futuro, en nuestras relaciones sociales y se expande esa realidad a todos sus niveles, o hacemos el mal y se experimenta sufrimiento inmediatamente y se queda el potencial también para el futuro. Entonces, mi querida familia, es en esta parte activa de la mente, en las yávanas, esas unidades de conciencia se llaman yávanas, que significa literalmente activo o vivos o swift o rápidos es donde la mente está más despierta, donde ya recibió el objeto y está dándole su valor ético. Antes de que llegara, la naturaleza nos da 3 sabores. En la naturaleza y en la realidad, mi querida familia, todo se simplifica eventualmente y la naturaleza solamente da 3 sabores: placentero, displacentero y neutro, ¿cierto? Lo que experimentamos solamente, a eso se le llama Vedana. También en el Paticca Samuppada, en la originación dependiente, importantísimo el enfoque que el Buda le da. Entonces, esa experiencia, ese resultado que nosotros tenemos ya tiene esa cualidad, ya tiene esa vedana, ese sabor mental, esa sensación mental, no tiene nada que ver con el cuerpo. Una vez que llega la parte activa, aquí es donde se le da el color ético, es donde la mente dice, me gusta, no me gusta, por lo general nos gusta lo placentero, a la mente no le gusta lo displacentero y a veces lo neutro, si no se da cuenta, puede tener no acción. Si hay negatividad en la mente, es muy probable que en ese momento se genere aversión a lo negativo o deseo y apego a lo placentero, a lo displacentero o a lo placentero. Si no hay sabiduría y ecuanimidad suficiente, ese proceso va a seguir andando y vamos a seguir inconscientemente plantando semillas que nos dan malos frutos en el presente y nos darán en el futuro, fundamentados en ignorancia. Es aquí, mi querida familia, donde tenemos la capacidad como seres humanos de cambiar nuestros hábitos. Si logramos darnos cuenta en la parte activa de nuestra mente qué fue lo que llegó y sabemos redireccionar hábilmente nuestras reacciones, le estamos dando no solamente un color ético positivo, sino que estamos cultivando hábitos benéficos para nosotros mismos y las personas que nos rodean, cortando hábitos negativos, los cuales, como ya lo vimos, desde los ingredientes mentales, nos generan naturalmente sufrimiento a nivel físico y a nivel mental. Entonces, más o menos, así es como funciona el proceso mental, y una vez que la mente ya hizo todo su movimiento, saborea por última vez en una unidad de conciencia final y la mente vuelve al neutral o vuelve a dormir, que no es dormir, vuelve al neutral, mejor dicho, vuelve al Vabhanga. Cuando otra vez otro objeto sensorial, sea una visión, olor o sonido, llame a la puerta, la mente va a volver a despertar, cumpliendo esos 17 unidades. Es un patrón que se repite y en eso está fundamentado a todos nuestros hábitos y la ley del karma, la causa y efecto de lo que vivimos. Entonces, mi querida familia, ¿para qué explica el Buda todo esto? La intención del Buda es que nos demos cuenta que todo esto es un proceso natural del cual no tenemos mucho control. No hay un centro de control, eso está comprobado en la neurociencia, de que no hay una parte en el cerebro que se esté encargando. O sea, al punto al que el Buda nos quiere llevar es entender la naturaleza, generar buenos hábitos por nuestro propio bien en vida y darnos cuenta últimamente que el yo no estaba.
aquello a lo que nos aferramos todo, o sea, la enseñanza más profunda del Buda, el anatta, o la ausencia o la vacuidad del yo soy, del algo, lo mío, no está en realidad. Entonces, en el Abhidhamma el Buda también describe la ley de causa y efecto, la ley del karma, cómo es que sembramos semillas, los diferentes tipos de karma que uno puede accionar, no solamente uno. En el occidente, desafortunadamente, por la disolución, llegó muy diluida, nos ha llegado en el occidente la enseñanza muy diluida, y por varios factores. Uno, por estar lejos de la fuente, y dos, por la comercialización descarnada que se le ha hecho a las prácticas meditativas. Se promueve solamente fast fixes, como se dice, arreglos prontos o cosas que nos dé satisfacción inmediata. Y a menudo, por ejemplo, con la meditación o con la enseñanza del Buda mismo, a menudo se promueven solamente los beneficios más superficiales. Lo más profundo, la esencia de la meditación, tal como lo dice nuestro maestro, meditar es cultivar las buenas cualidades de la mente, principalmente la sabiduría. Si estamos calmados, en paz, esa paz, la negatividad de la mente solamente la estamos sofocando temporalmente, mientras que la mente está concentrada. Pero en cuanto la mente pierda esa concentración, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado? Después de haber estado sentados meditando, una impaciencia o aversión surge en el momento siguiente, o deseo, ¿cierto? O estar, según esto, meditando y pensando, deseando cosas. Entonces, la sabiduría, mi querida familia, todo esto lo hace el Buda y lo hizo para generar sabiduría. Pero hay todavía una intención más profunda que el Buda, es que todo este entendimiento de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la realidad, lo llevemos a la purificación de la mente. Entender su negatividad, su positividad, cómo funciona cada uno de ellos, y con habilidad y conciencia llevarlo a cabo. Entonces, quiero leer, y para ir terminando, mi querida familia, una frase de un venerado maestro, el venerable Sayadaw Utthila, que fue un catedrático en Inglaterra, uno de los primeros monjes birmanos que se dio a conocer en el occidente. Enseñó en muchas universidades en Inglaterra y en varias partes del mundo, y él dice una frase que me encanta, y él dijo: el estudio del Abhidhamma es un método preciso y completo mediante el cual se puede llegar a conocer todos los estados y funcionamientos de la mente. Armados con tal conocimiento, el propósito de su aplicación, el propósito de este entendimiento es su aplicación y la práctica. Esto es a lo que el Buda nos exhorta. Mi querida familia, tal como lo dice nuestro maestro Sayadaw Tejaniya, nuestro maestro de meditación, nos dice en el monasterio: queridos, si lo que aprenden aquí no lo pueden aplicar en su vida, en su trabajo, con sus familias, en la calle, en el tráfico, están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que todo este entendimiento de la naturaleza lo llevemos a la práctica para nuestro beneficio personal, el de nuestra familia? Por último, mi querida familia, en el 9º capítulo de la Abhidhamma Sangaha, está dedicado específicamente a cómo toda esta información de las causas y efectos de la naturaleza, incluyendo el patana, que es la parte más profunda, las 24 relaciones de la mente y la materia, cómo es que se relaciona la realidad, no solamente sus ingredientes, sino las fuerzas que lo unen, sus vínculos, aunando, después de terminar los 8 capítulos de la Abhidhamma Sangaha, el 9º, el último, se dedica única y exclusivamente a cómo practicarlo todo eso. Todos los tipos de meditación que existen, todos los tipos de contemplación y maneras en la que, parados, sentados, caminando, acostados, comiendo, hablando, en silencio, etcétera, trabajando, podamos utilizar ese conocimiento para nuestra estabilidad mental y el cultivo de la sabiduría. Nos quedará pendiente, mi querida familia, el cómo hacerlo. No será suficiente, fue no solamente una sesión. Ya vimos el qué,
Ahora necesitamos el cómo. No sé cómo decimos, no se pierdan el próximo capítulo a la misma hora en el mismo canal. Seguimos en la exploración. Y bueno, si alguien tiene interés, deseo proporcionar el material que hay disponible. Quizá algunos ya lo conozcan en YouTube. Tenemos un canal que se llama Anatomía de la Mente. Lo pueden buscar ahí, ya sale. Y en ese canal son sesiones que se hacían en familia. Mi propia madre está ahí. Cuando yo regresé a México, estuve casi 4 años en México en el último viaje. Mi propia madre tenía interés, entonces así empezó como una cosa familiar, se fue aunando más personas. Pueden encontrar ese canal y ahí hay exploraciones de casi todo esto, porque no se vio toda la vida más sistemáticamente, porque estaba adaptado a uno. Primero, los ingredientes mentales, que es uno de los capítulos que se me hace que son fundamentales para todo ser humano saberlo. ¿Qué ingredientes tengo y cómo funcionan? ¿Qué hace al menos cada uno de ellos? Eso es el tema principal que se trata en esas sesiones. Los invito a verlos. Están numeradas uno por uno. Si ven alguna charla que les llame la atención, pueden accesarla, pero les recomiendo, si tienen tiempo e interés, irlas viendo secuencialmente porque se construyen unas a otras. Los ingredientes mentales, y todavía tenemos más por subir. Estamos editando esos videitos para subirlos. Va a seguir habiendo material. Hay otro canal que se llama Enseñanzas Prácticas, ¿sí, verdad? Enseñanzas prácticas, también exploraciones prácticas, y estamos haciendo las sesiones que hacemos todos los miércoles. Siguen el canal de Anatomía de la Mente, están las sesiones pasadas. Y todos los miércoles en este mismo canal de Zoom a las 7 de la noche en Colombia, en México, que es el mismo tiempo. Bienvenidos, son estas sesiones, se hacen en familia, hay niños y se explora todo este contenido con una metodología adaptada hasta para los niños de todas las edades. No estamos diluyendo el material, estamos dando toda la información, solamente que la metodología, ya lo verán en los videos, es bastante ameno, con muchas anécdotas que nos suceden en la vida cotidiana. Los invito a ello, ahí están los dos canales, y si gustan en vivo, los miércoles a las 7 de la noche en Colombia, México, nos encontramos en este canal. Bienvenidos quien guste. Y bueno, por mi parte, habría muchísimo más que decir. Es solamente una introducción. Espero que haya sido justa. Y bueno, adelante. No sé, el venerable, qué es lo que gusten hacer, cómo estemos de tiempo. Sí, y venerable, antes que nada, pues quiero agradecerle muchísimo el que haya aceptado la invitación nuestra, porque pues realmente nosotros venimos promoviendo el estudio de la vida más. Incluso su canal hace mucho dentro de nuestros estudiantes y las personas que están en formación con nosotros. Sí. Ese canal ha sido espectacular, o sea, eso descubrirlo fue excelente. Es como cuando alguien está en una mina y se encuentra la beta, ¿sí? Porque pues en YouTube sabemos que hay muchas cosas, pero de calidad muy pocas. Y yo aquí les reitero a todos los estudiantes, a todos los maestros de la Orden Suyon, que pues es muy importante conocer el Abhidhamma, es muy importante cogerle amor a los suttas, al Canon Pali, ¿sí? O sea, tenemos que salir de ese corral intelectual de que eso no es de mi escuela o que eso es del sur, no. No, o sea, si transmito lo que me decía la maestra, si uno quiere conocer una disciplina, le toca ir a la fuente, porque si no seguimos trabajando es con el comentario del comentarista, sí. Y todos sabemos que pues la información se diluye. Se diluye y es muy permeable a los imaginarios de cada cultura, entonces es básicamente teléfono roto. Y pues afortunadamente pues los monásticos del sur han resguardado esto mucho tiempo. Y ahí está, y pues tenemos esta tecnología que el venerable está al otro lado del planeta. Sí, de hecho él está en domingo, nosotros estamos en sábado. Sí, ahí está el tema de lo relativo y lo absoluto, un buen ejemplo. Una charla del futuro. Está una charla en el futuro, sí, estamos viajando al futuro. Entonces, venerable, nuevamente muchas gracias de parte de todos. Y esperamos tenerlo por acá también más seguido para que trabajemos en equipo con ese tema, porque pues ustedes son los que lo manejan, a pesar de que pues varios de nosotros llevamos bastante tiempo ya trabajando en la vida. Es maratónico el tema para manejarlo, ¿no? Eso no es de 2 días, es de 3 días. Sí, el universo es profundo, el universo es grande. Sí.
Muy amable y le agradezco muchísimo su atención y su compañía. En lo que podamos apoyar, queridos, lo saben que lo haremos con todo gusto. Aquí estamos y es un gusto caminar juntos, sí.